final de la Copa Sudamericana de Fútbol ya no se jugará. Un accidente de avión ha acabado con la vida de casi todos los jugadores de uno de los equipos finalistas. In un locale antico furono trovati 2 dell'equipaggio. Questa la breccia che aprì il motore centrale. Still smoldering from a crash in which 21 people were killed. Manchester United, the finest soccer team Britain has produced since the war, and 7 of them died in the crash. A lo largo de los años, varias grandes tragedias han sucedido en el mundo del fútbol, muchas de ellas producidas por malas infraestructuras e inoperancia de las personas a cargo que acabaron perjudicando a los fanáticos, como la tragedia de Hillsborough en Inglaterra o la de Puerta 2 en Argentina. Sin embargo, existen casos donde los afectados fueron las estrellas de este deporte, los jugadores. Por eso, hoy repasaremos desde prometedores y humildes selecciones y clubes que se encontraban haciendo historia y perdieron trágicamente la vida, hasta legendarios equipos que quedaron sin sus mayores promesas y figuras debido a terribles e inesperados accidentes. Estas son 10 tragedias del mundo del fútbol que terminaron con la vida de equipos enteros. Cuando hablamos de catástrofes y fútbol, la primera que se nos viene a la mente es una de las más recientes, el accidente aéreo de Chapecoense tan solo 4 años atrás. El 28 de noviembre de 2016, el vuelo 2933 de la aerolínea Lamia, donde se encontraba el plantel del equipo brasilero junto a dirigentes y periodistas camino a Colombia para disputar la final de ida de la Copa Sudamericana, se estrelló aproximadamente a las 2:58 horas de la madrugada en La Ceja, Antioquia. El humilde club del municipio de Chapecó, previo al accidente, se encontraba haciendo historia. En 2014, tras encadenar 4 ascensos en 6 años, había logrado volver a Primera División y, en 2015, se clasificaba por primera vez a un torneo internacional luego de clasificar a la Copa Sudamericana. Aquel año, su participación dejaría buenas sensaciones. Después de pasar la fase previa, dejó en el camino un grande del continente como lo es Libertad de Paraguay, y si bien quedó afuera en cuartos por un global de 4-3, supo ganarle a River Plate 2-1 en la vuelta, algo histórico a pesar del resultado. Sin embargo, lo mejor y peor de la historia del club llegaría más adelante. En 2016 accedería nuevamente a la segunda competición internacional más importante de Sudamérica. Esta vez, la actuación del Verde Chape sería impresionante. Con una inercia ganadora, dejarían el camino a Independiente de Avellaneda, Junior de Barranquilla y San Lorenzo de Almagro, logrando clasificar de esta forma a los partidos decisivos del torneo que se iban a disputar el 30 de noviembre y el 7 de diciembre. El 27 de noviembre, Chapecoense jugó contra Palmeiras, el partido que se transformaría en el inesperado último encuentro de la temporada y de prácticamente todo el plantel. Aquel día, el Verdão ganaría 1-0, pero a pesar de la derrota, el pequeño club y sus jugadores se encontraban más motivados que nunca frente al próximo desafío que se avecinaba. Así fue como el equipo brasilero partiría unas horas después con un vuelo charter, es decir, con un avión exclusivo para los jugadores, desde Sao Paulo hacia una inusual escala en Bolivia, que se debía realizar ya que no se permitía que vuelos de este tipo viajen desde Brasil a Colombia directamente en caso de que los aviones usados no sean propiedad de alguno de los 2 países anteriormente mencionados. A pesar de este inconveniente, el club confió en la aerolínea venezolana Lamia. Esta misma había transportado a varios clubes en el último tiempo y nada más ni nada menos que a la selección argentina con Messi y todas las estrellas en el avión 18 días atrás. Más adelante se descubriría que el vuelo del albiceleste también tuvo varias peligrosas irregularidades. La principal de ellas fue que se contaba con tan solo combustible para 15 minutos más del tiempo establecido para la llegada al aeropuerto, algo que viola totalmente las normas, ya que, como mínimo, por regla, debe haber combustible extra para 45 minutos más del tiempo estimado. Esto resalta que claramente la compañía buscaba a toda costa ahorrar el mayor dinero en gasolina para ganar más plata sin pensar en las posibles consecuencias, algo que tendría mucho peso en el caso chapecoense. Ahora sí, luego de la escala, todo estaba listo para despegar. Los futbolistas, felices e ilusionados, sin saber lo que sucedería unas horas después, grabarían lo que son sus últimos registros con vida. Distintas fotos y videos subidos a los perfiles de Instagram de los jugadores, donde se los ve emocionados previo al arranque. Después de una pequeña discusión donde se cuestionaba que el avión contaba con combustible para 4 horas y 22 minutos, que era exactamente el tiempo estimado de vuelo, es decir que no había ni un solo litro extra de gasolina, la aeronave despegaría igualmente luego de ser autorizada. 4 horas y 18 minutos después, a las 2:36 am, el vuelo todavía no había llegado a destino, y las alarmas en la cabina comenzaron a sonar, advirtiendo que había combustible para 20 minutos más. Inmediatamente, los pilotos se comunicaron con la controladora aérea de Medellín para solicitar una pista de aterrizaje. Sin embargo, al haber otros aviones en espera,
uno de ellos con pérdida de combustible, el vuelo 2933 debía de esperar. Los minutos iban pasando, las pistas no se habilitaban y los motores de a poco empezaban a fallar y a apagarse, como a su vez toda la luz dentro del avión. Frente a esto, los pilotos violaron la espera y sin autorización cruzaron rumbo a la pista de aterrizaje más cercana en busca de evitar la catástrofe mientras hablaban con los controles. A las 2:58 la luz se apagaría totalmente y lo último que se comunicó previo al accidente fue lo siguiente. Señorita, Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Lima India. Vectores, señorita, vectores a la pista. 9000 pies, señorita. Vectores. Lima India 933, posición. El avión, luego de perder la electricidad, según los sobrevivientes, comenzaría a vibrar y caer rápidamente. Después de unos minutos, se estrellaría a unos 3.300 metros de altura a tan solo 5 minutos del aeropuerto José María Córdoba. Aproximadamente 30 minutos después, llegarían los primeros rescatistas que se encontrarían con un panorama terrorífico. En total, habían fallecido 71 personas y 6 sobrevivieron quedando gravemente heridas, entre las que se encontraban 3 jugadores. El arquero titular Danilo Padilla, que había sido una de las principales figuras de la Copa, llegó a aguantar unas horas más con vida, pero falleció camino al hospital. Los otros 3 futbolistas sobrevivientes fueron Jackson Follman, que debió ser amputado una pierna, Elio Neto, que siguió jugando hasta 2019 cuando se retiró con 35 años, y Alan Ruggell, que actualmente sigue jugando profesionalmente para Goiás, y en 2019, tras anotar su primer gol oficial luego del accidente, se lo dedicaría a sus fallecidos compañeros y amigos. El mundo del fútbol se conmocionó por lo sucedido y se solidarizó con el club. Atlético Nacional, que ese mismo año tenía la chance de ganar un histórico doblete continental, ya que había ganado la Copa Libertadores, decidió, en memoria de los jugadores que perdieron la vida, no disputar las finales y otorgarle el trofeo al humilde club brasilero. Unos meses más tarde, ya con un equipo totalmente nuevo, Chapecoense fue invitado a varios partidos homenaje para juntar dinero para el club, como el encuentro del trofeo Joan Gamper 2017 frente al Barcelona. También, en 2017, disputaría la Recopa Sudamericana frente a Atlético Nacional, a pesar de que el verde Chape, en un emocionante partido, ganó 2-1 de local en la ida. En la vuelta, los de Medellín ganarían 4-1 y se proclamarían campeones. Justo 3 años después del accidente, el 28 de noviembre de 2019, el equipo de Chapeco descendería a la segunda división, dejando a los fanáticos a la espera de algún día volver a encontrar una nueva generación dorada que los lleve a tocar el cielo con las manos otra vez. En 1949 se produjo la primera gran tragedia del mundo del fútbol, la tragedia de Superga, en la que fallecieron 18 jugadores del por entonces considerado mejor equipo europeo de la década, el Torino de Italia. En los 40s, el equipo de Turín, al que por su excelente juego se lo llamaba el Grande Torino, dominaba el fútbol de aquellos años y se había proclamado campeón de 5 ligas consecutivas. Además, 10 de los 11 titulares de la temida selección italiana eran jugadores del equipo Toro. Era tanto el espectáculo que brindaba este club que, a pesar de estar disputándose la Segunda Guerra Mundial a principios de la década, se les permitió seguir jugando gracias a los permisos otorgados por el dictador italiano Benito Mussolini. Una vez finalizado el conflicto bélico en 1945, el fútbol continuó creciendo y el Torino se hacía cada vez más fuerte, ahora también a nivel continental, ya que se comenzaron a realizar más partidos entre clubes de distintos países. Pero el 4 de mayo de 1949, la historia del equipo de Piamonte cambiaría para siempre. Después de finalizar un encuentro amistoso en Portugal frente a Benfica, el conjunto italiano partiría rumbo a España para una pequeña escala. Tras llegar a destino, los jugadores almorzaron junto al plantel del Milan para después partir nuevamente rumbo a casa. A las 14:50, el vuelo despegó rumbo a Turín. Todos se encontraban en condiciones excelentes. Sin embargo, se le comunicó a los pilotos unos minutos previos a llegar al aeropuerto que el clima era muy fuerte para aterrizar. Las fuertes lluvias y el viento hicieron que las personas que manejaban el avión opten por tomar una ruta alternativa pasando por la localidad de Pino Torinese. Allí, debido a las fuertes condiciones climáticas y que los aviones no se encontraban tan avanzados tecnológicamente, el coronel de vuelo Meroni
no pudo reaccionar a tiempo y el avión se estrelló con la grande en altura basílica de Superga. Las 31 personas a bordo fallecerían instantáneamente, ninguna sobreviviría al fuerte impacto. Tras lo sucedido, River Plate de Argentina, en un gesto solidario, jugaría con todas sus estrellas como Di Stéfano o La Bruna un partido amistoso para recaudar dinero. El Torino, en agradecimiento, le regalaría camisetas del equipo. Debido a esto, el millonario hasta la actualidad cuenta con una remera alternativa con los colores del equipo de Turín en memoria a los fallecidos en el accidente. Lo cierto es que el Torino jamás volvería a ser lo que supo ser en su día, y sus fanáticos todavía siguen recordando a los héroes que los llevaron a dominar la década de los 40. Cuando de clubes europeos grandes y legendarios se habla, pocos son los que se nos vienen a la mente. A nivel británico, uno de ellos es el Manchester United. Los Diablos Rojos ganarían sus 2 primeros títulos de liga en la década de 1910. Sin embargo, entre 1914 y 1945, periodos donde se realizaron las guerras mundiales, el club de Manchester se estancaría fervientemente y hasta llegaría a jugar en segunda división. Pero la historia comenzaría a cambiar tras la llegada en 1945 de uno de los mejores técnicos de la historia del fútbol inglés, Sir Matt Busby. El entrenador escocés, con un estilo de entrenar único y una influencia nunca antes vista hasta el momento en un club de fútbol, potenciaría fuertemente a la institución y fomentaría la cantera del United, formando grandes equipos apodados como los Busby Babes o en español los chicos de Busby, llamados por la prensa británica de esta forma debido a que el plantel estaba formado por jugadores de una media entre 21 y 22 años, que en su mayoría eran casi todos canteranos del conjunto de Manchester. El equipo dirigido por Busby conseguiría los primeros logros que hicieron que el United hoy sea considerado como uno de los mejores clubes de Inglaterra. Con un fútbol vistoso y frenético, tras años de sequía, los Diablos Rojos volverían a ser competitivos, logrando varios subcampeonatos, ganando una FA Cup en 1948, su primera liga en más de 40 años en 1952 y 2 ligas consecutivas entre 1955 y 1957. Justamente, aquel campeonato ganado en la temporada 56-57 le valió la clasificación a la tercera edición de la Copa de Europa, actual Champions League, en 1958. Después de arrasar en la ronda previa y en los octavos de final, el club de Manchester se enfrentaría el 5 de febrero frente a la Estrella Roja de Belgrado yugoslavo, uno de los mejores equipos de ese momento. El encuentro terminaría 3-3 y el United pasaría a semifinales con un global a favor de 5-4. Un día más tarde, el 6 de febrero de 1958, el equipo partiría desde el aeropuerto de Belgrado hacia Múnich para hacer una carga de combustible previo a llegar a Inglaterra en el vuelo 609 de British European Airways. El despegue se atrasaría una hora debido al que el jugador Johnny Berry había perdido su pasaporte. Una vez en Alemania, con todo listo para marchar nuevamente, en aquella fría y nevada tarde de invierno sucedería el accidente. Después de 2 fallidos intentos de despegue por problemas con los motores, el capitán James Tyne intentaría un tercer intento a las 3:04 p.m. El aviador pondría nuevamente la aeronave en marcha, pero debido a los fuertes vientos y que el terreno de la pista se encontraba helado, el avión, por falta de velocidad, fallaría otra vez al tratar de tomar altura y se estrellaría inmediatamente en una casa cercana al aeropuerto. El resultado del choque serían un saldo de 21 fallecidos de los 38 pasajeros, entre los que se encontraban también periodistas, tripulación y cuerpo técnico. 7 futbolistas perderían la vida instantáneamente. Duncan Edwards, quien era para muchos una de las mayores promesas y talentos de la historia del fútbol inglés, moriría unos días más tarde en el hospital. Entre los jugadores sobrevivientes quedaría el goleador del equipo, Bobby Charlton, y el hombre que en su día lo había cambiado todo, Sir Matt Busby. Tras la tragedia, con un equipo provisional, el club Red de Manchester ganaría su primer partido de Liga 3-0 y vencería 2-1 al Milan por semifinales de ida de la competición europea, de la cual finalmente quedarían afuera en la vuelta. Busby trataría de armar una nueva generación de Busby Babes, pero fracasaría en el intento, aunque gracias a fichajes, el United, aún liderado por el técnico escocés, se levantaría otra vez y volvería a dominar el balompié británico con 3 balones de oro en la plantilla: George Best, Dennis Law y el sobreviviente Bobby Charlton, quien supo salir adelante para vivir los mejores momentos de su carrera, levantar la Copa del Mundo en 1966 y 10 años más tarde el desastre aéreo. En 1968, el ya veterano y leyenda comandaría a los Diablos Rojos a ganar su primera Copa de Europa. Algo curioso de este caso es que el Manchester United no solo supo recuperarse a corto plazo, sino que también superarse nuevamente años más tarde con la llegada de otro escocés en el banco y una nueva generación de excelentes canteranos.
El continente europeo se vería envuelto nuevamente en otro desastre el 16 de julio de 1960. La selección olímpica de Dinamarca, a pocos días de los Juegos Olímpicos de Roma, que se disputarían a partir del 25 de agosto, había organizado un partido de exhibición para terminar de retocar los últimos ajustes previo al torneo. La pequeña aeronave en la que se encontraba el conjunto danés se impactaría en el estrecho de Øresund 50 metros después de haber despegado del aeropuerto de Copenhague. 8 de los 9 pasajeros perderían la vida. Tan solo el piloto sobreviviría. 4 jugadores más se encontraban a la espera de un segundo vuelo cuando se enteraron de lo sucedido. A pesar de todo, la selección danesa, con una impresionante recuperación, armaría un nuevo equipo en pocos días y ganaría la medalla de plata de los Juegos. También este equipo formaría las bases de una prometedora camada que alcanzaría un histórico cuarto puesto en la Eurocopa de España 1964. Hasta el momento hemos repasado catástrofes que sucedieron en vuelos charters no comerciales, donde los jugadores no tuvieron ni de cerca la opción de si tomar o no el avión que, sin saberlo, los conduciría a la muerte. Algo distinto, y por primera vez en Sudamérica, sucedería en 1961. El Club de Deportes de Green Cross fue un equipo chileno fundador de la primera liga profesional trasandina que, a pesar de haber sido una institución relativamente pequeña, supo ser campeón de primera división en 1945. En los años 50, el conjunto chileno tendría buenas participaciones en el campeonato local y se daría el gusto de realizar una extensa gira por Europa, donde obtuvo grandes resultados. A donde quiera que fuera, el conjunto chileno promediaba una media de 15.000 espectadores por partido y, según los jugadores, en algunos encuentros lo llegaron a ver hasta 70.000 personas. A pesar de los largos viajes en barco, el muy fuerte frío, lluvia y nieve, el tour sería un éxito total. El taladro sabría ganar frente a equipos que no perdían hace más de 16 años en condición de local, o hasta empatar con nada más ni nada menos que con la legendaria selección de Checoslovaquia, la cual dominaba el fútbol internacional por esos años. El club se encontraba en un progresivo y constante crecimiento. Sin embargo, aparecerían los primeros problemas. Por cuestiones administrativas, el equipo de Santiago descendería a la segunda división en 1958, aunque 2 años después, en 1960, el Cruz Verde se proclamaría campeón de la división de plata y volvería a primera con un prometedor plantel, pero todo cambiaría para siempre el 3 de abril de 1961. Ese día, el plantel del Green Cross, luego de quedar derrotado 1-0 en la recientemente creada Copa de Chile, tenía planeado volver desde Osorno, donde se había realizado el partido, hacia la capital chilena. Los jugadores se dividirían en 2 grupos para regresar a Santiago con mayor comodidad. La mayoría de ellos decidirían no tomar el primer vuelo, ya que, para su gusto, contaba con demasiadas escalas antes de llegar a destino. Finalmente, esta sería una decisión fatal. La segunda tanda de futbolistas, junto a dirigentes, cuerpo técnico y hasta 3 árbitros, partirían el vuelo 107 de la aerolínea LAN Chile. Por cuestiones aún desconocidas, el avión se estrellaría aproximadamente a las 23:57 horas en un cordón montañoso. Las 24 personas a bordo fallecerían en el acto. En la actualidad, este accidente aéreo es considerado como uno de los 5 peores en la historia de Chile. Post accidente, el club, con problemas económicos y hasta causas de corrupción, se disolvería en 1965 para fusionarse con Deportes Temuco. En memoria a los jugadores, la edición de la Copa de Chile de 1961 cambiaría su nombre a Copa Chile Green Cross. La siguiente historia, por casualidades de la vida, no solo tuvo impacto en el mundo deportivo, sino también en la sociedad por el contexto donde transcurrió. El 26 de septiembre de 1969 fue un oscuro día para el pueblo boliviano en varios sentidos. Por aquellos tiempos, Bolivia vivía momentos convulsos. El presidente René Barrientos había fallecido hace poco en un dudoso accidente aéreo. Luego de su muerte, este fue reemplazado por su vicepresidente electo, Luis Adolfo Siles Salinas, quien el 26 de septiembre de 1969 sería derrocado por el general Alfredo Candía, arrancando de esta forma una tendencia que se extendería por toda Sudamérica en los años 70, los gobiernos militares de facto. Ese mismo día, el club de Strongest, uno de los más grandes del país, se embarcaría en un vuelo comercial del Lloyd Aéreo Boliviano para regresar a La Paz luego de disputar un corto torneo amistoso. Aproximadamente a las 15 horas, el avión despegaría y a las 15:30 se reportaría por última vez. Extrañamente y por cuestiones desconocidas, el piloto decidió desviarse de su ruta establecida y dirigirse a la cordillera Tres Cruces, lugar donde el avión chocaría. Más de un día después, debido a la situación que vivía Bolivia y la locación de difícil acceso donde se había estrellado, la aeronave sería encontrada con rastros de haberse incendiado y explosionado. Tras la tragedia, gracias a la organización de amistosos con clubes como Boca Juniors, el aurinegro se podría recuperar económicamente y volver a brillar a nivel nacional y hasta clasificarse a 2 ediciones de la Copa Libertadores en los 70s.
El próximo suceso, por más de haber pasado en un recóndito lugar de la antigua Unión Soviética, es el más brutal de todo el video. El 11 de agosto de 1979, una terrible y casi surrealista tragedia golpearía al fútbol soviético. El avión que transportaba el FC Pastor impactó en medio del aire contra otro avión que provenía de la parte ucraniana de la URSS. 178 personas, entre las que se encontraban 17 jugadores, murieron instantáneamente tras la colisión. A pesar de todo, el humilde equipo soviético alcanzaría un histórico sexto puesto en la liga ese mismo año. Sin embargo, al no poder afrontar la situación a largo plazo, el club descendería a la segunda división, pero todo daría un giro de 180 grados post disolución de la URSS. El Pastor se potenciaría futbolísticamente tras comenzar a ser parte de la Liga de Uzbekistán desde 1992. El club actualmente es el más ganador y grande en la historia del país. En su palmarés cuenta con 11 copas y 9 títulos de liga ganados, 6 de ellos consecutivos. Además, es el único equipo en haberse clasificado a todas las ediciones de la Champions League asiática. Finalizando los 80s, una nueva catástrofe golpearía al fútbol sudamericano. El 8 de diciembre de 1987, el plantel de la Alianza Lima peruano perdería la vida en un nuevo desastre aéreo cuando el vuelo charter en el que se encontraba cayó al agua a unos pocos kilómetros del aeropuerto internacional Jorge Chávez en el que iba a aterrizar. Y si bien el informe oficial determinó que el desastre pasó por negligencia de los conductores y el mal estado en el que se encontraba la nave, también existen teorías que vinculan la corrupción política y el narcotráfico que se vivía en Perú por la época. Lo cierto es que en total morirían todas las personas a bordo, exceptuando el piloto, y el club de Lima perdería a 16 futbolistas, sumados a cuerpo técnico y hasta hinchas que estaban en el avión. Ya con un mundo globalizado, la noticia correría rápido y hasta llegaría a los oídos de Bobby Charlton, quien, claramente, por lo que había sufrido, era tristemente un referente sobre el tema. El inglés, sin mucho para hacer, mandaría sus condolencias públicamente a la institución peruana. Alianza Lima, que se encontraba puntero, terminaría jugando el torneo nacional con juveniles y varios futbolistas cedidos por clubes que se solidarizaron con el apodado equipo del pueblo. Claramente, sería imposible para los blanquiazules mantener la punta y terminarían perdiendo el torneo. Como en otros casos, un nuevo club argentino organizaría un encuentro amistoso para recaudar dinero, esta vez Independiente de Avellaneda. En un rápido proceso, el club se recuperaría y 10 años más tarde de la tragedia, tras varios subcampeonatos, levantaría un nuevo trofeo de primera división. A principios de los 2000, el equipo de Lima viviría su mejor momento histórico al ganar 4 ligas en 6 años. Hasta los 90s, las tragedias aéreas en el mundo del fútbol solo habían sido sufridas por equipos europeos, sudamericanos y asiáticos, pero en 1993 el balompié africano se agregaría a esta lista de tétricos acontecimientos. La selección de Zambia el 27 de abril se dirigía a Dakar para disputar un partido frente a Senegal de eliminatorias para el Mundial 1994. El vuelo había sido organizado por la Fuerza Aérea del país con 3 escalas previstas para recargar combustible, la primera en Congo, la segunda en Gabón y la tercera en Costa de Marfil. Luego de realizar la primera escala, se habían detectado problemas en el motor izquierdo del avión. Sin embargo, estos serían ignorados y unos minutos más tarde, tras despegar de Gabón, aquel motor izquierdo se incendiaría. El piloto, en busca de arreglar esta situación, trataría de apagarlo, pero por error apagaría el motor derecho, haciendo que la aeronave pierda potencia y caiga al mar a unos 500 metros de la costa. Las 30 personas a bordo fallecerían. El capitán del equipo, Kaluya Baiwala, no formó parte del accidente de pura casualidad, debido a que aún se encontraba jugando con su club e iba a viajar por cuenta propia a Senegal. Un año más tarde, con un plantel renovado, los Chipolo Polo finalizarían subcampeones de la Copa África después de perder contra Nigeria 2-1 y también quedarían a un solo punto de clasificar al Mundial de Estados Unidos. Para cerrar, nos encontramos con un nuevo caso africano y distinto en todos los sentidos a los anteriormente vistos. Si bien claramente se trata de una situación del fútbol amateur, por respeto, vale claramente ser repasada. Nos situamos nuevamente en 2016, casi un mes después de la tragedia del Chapecoense. El 26 de diciembre en Uganda, volcó el barco donde se encontraba el equipo del pueblo de Kawaibanda, dejando un saldo de 9 muertos y 21 desaparecidos. Las razones que provocaron el naufragio, según comentaron testigos, no fueron ni malas condiciones del mar ni de la embarcación, sino un sobrepeso generado por las 45 personas a bordo. También corrió la versión que todo sucedió porque hinchas ebrios que se encontraban en el barco se situaron en una esquina, generando un desequilibrio. La verdad es que no ha llegado más información a este lado del mundo sobre este hecho, y muy probablemente, de no haber sucedido lo de Chapecoense, jamás nos hubiésemos enterado de este caso. Hasta acá llega el video de hoy, no olviden suscribirse y activar la campanita. También pueden seguirme en Instagram para saber cuándo se sube un nuevo video.
y también si quieren pueden apoyar económicamente al canal con alguna donación. Están todos los links en la descripción. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Adiós.